¿Puede una canción resumir millones de años de historia y evolución en las especies? ¿Puede una canción usar el poder de la poesía y las melodías para plasmar el origen del universo, la historia de la vida y la búsqueda del conocimiento a través del método científico? La canción The Greatest Show on Earth del grupo Nightwish en 24 minutos narra la totalidad de la existencia conocida, desde el comienzo del tiempo hasta el fin de nuestros días. Todo ello en una gran pieza musical de la que podemos aprender muchísimo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que a partir de una canción vamos a aprender historia. Normalmente aprendemos sobre un personaje histórico, una batalla, un acontecimiento, y aquí vamos a aprender sobre la historia en general, toda la historia. Y lo vamos a ver gracias a este temazo porque dura 24 minutos, que no está mal, pero temazo también porque está muy bien a nivel de calidad compositiva y de letras. Y además 24 minutos que son en comparación con la existencia de la totalidad del universo. Vamos a ver muchísimas referencias históricas, muchísimas referencias científicas y vamos a aprender muchísimo. Tenemos un buen grupo, buena música y un tema interesante, así que yo creo que te vas a quedar en el vídeo. ¡Vamos allá! Es la tercera vez que traemos a Nightwish al canal, aunque la primera vez que traemos este disco, Endless Forms Most Beautiful, del 2015, que cerraba con esta canción de 24 minutos que llevó a producirla casi 3 semanas. The Greatest Show on Earth, o sea, el mayor espectáculo sobre la Tierra, está sacado directamente del libro de divulgación Evolución, el mayor espectáculo sobre la Tierra, del biólogo evolutivo Richard Dawkins, donde explica las evidencias más significativas que confirman la teoría de la evolución promovida por Darwin y refuta los argumentos de los creacionistas que defienden que estamos aquí porque nos puso Dios de golpe. De hecho, en la versión en directo que os estoy poniendo en este vídeo, al final de la canción sale el propio científico a saludar al público y durante la interpretación en directo ponen de fondo imágenes relacionadas con la letra, como el origen de la vida en el mar, pues por ahí unos amonites, luego animales, luego movimientos terrestres. Para algunos este disco es un poco el comienzo del viaje astral que ha estado teniendo Tuomas Holopainen, el teclista y líder del grupo, cantando y hablando sobre movidas trascendentales, cosa que ha seguido haciendo en su siguiente disco. Pero bueno, cuando vuelva de sus viajes siderales sobre la naturaleza, igual vuelva a hacer lo de antes, canciones más directas, quizás más sencillas, no lo sabemos. En cualquier caso, pues esta canción se disfruta mucho porque, como digo, está muy bien y nos cuenta una gran historia, es decir, la historia. Esta canción se divide en 5 partes porque es muy larga. La primera parte se llama 4.6, en honor a los 4.6 miles de millones de años que tiene la Tierra. Tiene un comienzo suave que para mí representa el inicio del universo, esa creación en la que al principio no hay nada y luego poco a poco van surgiendo cosas. Por suerte, pues no nos ponen una macroexplosión que nos asuste ahí de repente en los oídos que represente el Big Bang. O sea, es un principio acogedor, tranquilo, y de pronto empieza a haber movimiento. Y está bien, primero empieza un piano, luego se van sumando instrumentos. Mi interpretación: la orquestación se construye a medida que el universo se hace más grande y más colisiones forman estrellas y planetas y va aumentando la complejidad. Ya os digo yo que esto es mi interpretación de los 4 primeros minutos de la canción, porque sí, esta canción tarda en arrancar, pero bueno, como digo, es que es una ópera, digamos, está contando muchas cosas. Lo primero que escuchamos es una referencia al primer amanecer de un nuevo planeta, la Tierra, y es una referencia al eón arcaico, que es la primera etapa geológica de la Tierra.
que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta que finaliza hace 2,5 mil millones de años. Aunque ahora consideramos el primer eón el Ádico, cuando se formó la Tierra, anteriormente los dos eran considerados el mismo eón. O sea que bueno, igual aquí hay un fallito, pero bueno, quizás no. Y luego escuchamos este us sleeping, es decir, nosotros durmiendo. La vida espera por abrirse camino. La vida duerme para despertar. Tras unas gaitas nos encontramos con la propia voz en off del propio científico que se ha mencionado antes, Richard Dawkins. Veamos qué es lo que dice. After sleeping through 100 million centuries, we have finally opened our eyes on a sumptuous planet. Dicho esto, la canción ya empieza con todo: batería, guitarra, orquesta, bajo, aunque eso no le importa a nadie en general, y es que la vida por fin está aquí, la vida ha comenzado, comienza la carrera por la vida. Por eso esta parte de la canción se llama Life. Así que ha comenzado la carrera de la vida, esos recién nacidos que han llegado a través de esos movimientos, bueno, ese fuego del que se habla, ¿no? De todos esos movimientos terrestres que han llevado a originar la vida, ¿no? Desde que salió en el océano, desde que se originó la vida a través de esas fumarolas en el océano, eso es la teoría actual, desde luego, y en ese planeta en que, bueno, que está flotando, digamos, en un frío universo, ¿no? ¿no? Hace esta mención a un universo, bueno, pues eso, helado, frío, porque está a menos 260 y pico grados, o sea que en realidad, pues claro, en el universo está frío, como Burgos en invierno, más o menos. A esta zona, que aquí definen en la canción como zona Ricitos de Oro, supongo que es una referencia a Ricitos de Oro y los Tres Osos, el cuento, esta zona del sistema solar se conoce como zona de habitabilidad, donde podemos vivir no muy lejos del Sol, no muy cerca del Sol, en el sitio adecuado, donde la Tierra pues promete contar su historia, la misma historia que presentará la vida. Y todo ello también mencionando obviamente a la gravedad, parte indispensable bueno, pues de la propia vida, ¿no? Es decir, no solo la gravedad en torno al Sol, que mantiene a la Tierra en esta situación de no muy cerca, no muy lejos, sino también, bueno, pues cómo afectaría una gravedad diferente a nuestra propia composición, ¿no? Seríamos seres diferentes con una gravedad diferente, ¿no? Es decir, la Tierra ha configurado nuestra propia biología basada a su vez en el carbono, como sabéis. Y con esta premisa entra Luca. ¿Pero quién es Luca? Es un acrónimo en inglés del último antepasado común universal y es el padre de todos los organismos vivos de la Tierra en la actualidad. ¿Es Jordi Hurtado? No. Es el ancestro común que todos compartimos. Todos los seres vivos, o sea, el vecino que te cae mal hasta una bacteria. Todos se supone que hemos salido de un mismo sitio. Es el hipotético primer ser vivo del cual descienden todos los existentes. Como tal, es el antepasado común más reciente de todo el conjunto de organismos vivos actuales. Se menciona también este tapiz de la química, ya que el mecanismo de escritura química es, bueno, este ADN, ¿no? Que a través del proceso de mutación teje la vida en organismos cada vez más complejos, permitiendo que la evolución siga su camino. Y ahora vayamos con el estribillo. El Devónico que se menciona aquí es un sistema y periodo de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Comenzó hace unos 419 millones de años y terminó hace 359 millones de años. Así que 2 eones más tarde de ese comienzo que hemos visto antes. Ya tenemos aquí animales como tiburones primitivos o peces que han desarrollado sus primeras aletas. Es aquí en el estribillo donde se menciona por primera vez el título de la canción, que es a su vez el título este que os he mencionado del libro, ¿no? Ya parece que vamos entendiendo de qué va esta canción hasta que nos dicen Enter Life, hasta que entra la vida.
comienza la carrera por la evolución. Ya se pueden empezar a crear formas de vida más complejas. Los canales iónicos son proteínas de la membrana celular que regulan el paso de iones al interior de la célula. Los iones son partículas cargadas eléctricamente y es lo que hace que el átomo gane o pierda electrones. Esto es lo que se conoce como ionización. Habréis oído hablar del agua ionizada o habréis escuchado que las cosas no generan radiación porque no ionizan, no mandan tus electrones fuera del átomo a tomar por culo. No es el término exacto, pero bueno, va por ahí. Y cosas de estrellas que menciona, stuff, que quizás me sorprende que use esta palabra, ¿no? Porque es quizás un poco estas movidas de estrellas, no es un término muy científico, pero bueno, lo usa. Es una referencia a una cita popularizada por el cosmólogo Carl Sagan, publicada por primera vez en su libro de 1973, The Cosmic Connection. Decía Carl Sagan: nuestro Sol es una estrella de segunda o tercera generación. Todo el material rocoso y metálico sobre el que estamos, el hierro, es nuestra sangre, el calcio en nuestros dientes, el carbono en nuestros genes, se produjeron hace miles de millones de años en el interior de una estrella gigante roja. Estamos hechos de estrellas. De hecho, en este disco hay un bonus track llamado Sagan, dedicado precisamente a este científico. Bueno, entra la vida, una metáfora que compara la vida con un árbol genealógico. Ese árbol comienza a crear ramificaciones a partir de ese ancestro común que os mencionaba antes, de Luca. Más tarde la canción, trata al oyente con una hermosa composición orquestal para representar la búsqueda de complejidad, o así lo interpreto yo. Ver todas estas partes instrumentales, cómo se encuadrarían en una cronología dentro de la evolución o de la historia, pues es mi interpretación, ¿eh? A lo mejor, yo qué sé, entrevistan aquí al compositor y dice, pues mira, yo aquí estaba hablando del precio del centollo en Camerún, no me lo parece, pero bueno, como os digo, yo os hablo de la letra, eso sí que es así, pero las partes instrumentales, pues bueno, yo aporto lo que puedo. Es lo que tiene la música, cada uno lo hace suyo una vez es publicada. Posteriormente ya estamos más cerca de la mitad de la canción y se menciona a los seres humanos, que entramos aquí para cuidar el jardín, en teoría. Sin embargo, todavía nos enfrentamos a nuestra propia supervivencia, ¿no? Cuando los humanos entran en este momento, pues todavía hay zonas hostiles. Vivimos un mundo en el que la supervivencia es necesaria, ya que es un sitio salvaje y cruel gracias a todas las formas más hermosas de vida que pueden existir, que es una referencia también al título del propio disco. Este entorno peligroso en el que están los humanos se nos describe también en la canción. Escuchamos gruñidos, jadeos y rugidos mientras aguantamos la respiración en medio de los peligros de un entorno agresivo. Y por eso necesitamos protegernos, fabricar cosas, herramientas. Por eso esta parte se llama Tool Maker, el fabricante de herramientas. Esta parte es muy poética, ¿no? Viene a decir que ninguno ha vivido lo suficientemente poco como para que no deje rastro. Al final esto es teoría de la evolución pura y dura. Nos está hablando precisamente de dejar descendencia. Uno vive lo suficiente hasta que deja descendencia. Entonces no ha muerto suficientemente joven porque ya ha tenido un impacto en el devenir de los acontecimientos. Ya ha dejado un legado genético y cultural en nuestro planeta. Así llegamos a nuestros primeros antecesores tras la evolución de los homínidos, y esto se da en África, por eso se menciona aquí. Y también se menciona a Lucy, que entre Lucy y Luca es posible que alguno se pierda y no sepa de qué estamos hablando. Pero Lucy lo hemos estudiado en clase de historia o incluso de antropología, si es que lo has estudiado. Ella es la madre común de la humanidad,
A día de hoy, el homínido más antiguo encontrado hasta la fecha, aunque en 1992 encontraron Ardi, que es 1 millón de años más antiguo. Pero bueno, Lucy es el nombre común de AL 288-1. La llamamos Lucy porque es más amigable y porque en el campamento en el que la descubrieron estaban viciados a esta canción famosa de los Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds, que en realidad va de una persona hasta arriba de sustancias alucinógenas. No sé qué estarían haciendo en el campamento, pero bueno, gracias a eso conocemos a Lucy. Lucy no está entera, es varios cientos de piezas de huesos fosilizados que representan el 40% de un esqueleto hembra de homínido Australopithecus, es decir, un Australopithecus temprano que data de hace 3,2 millones de años. Es muy importante porque aunque presenta un cráneo similar al de los simios, evidencia un andar bípedo y erguido similar al de los humanos. En fin, que Lucy es un hito en la evolución y está muy bien que nos lo mencionen aquí porque desde luego a nivel científico pues es muy relevante. Dios de las lagunas es un término que se usa para describir observaciones de perspectivas teológicas en que las lagunas resulta que no pueden aportar conocimiento científico. Y esto algunos lo interpretan como la existencia de Dios. En plan, ¡ja, ja! No puedes explicar esto, ¿no? Pues eso es Dios, seguro que es Dios. Bueno, no podemos explicar esto todavía, y cualquier laguna que tengamos tampoco tiene por qué implicar la existencia de Dios, o al contrario, la ausencia de Dios. Esto parece una crítica a la religión, pero no, es a las vertientes más extremas de la religión que no quieren oír ni hablar de la ciencia y, bueno, en principio que te meten con calzador la existencia de Dios con cualquier cosa. Pero vamos, que en absoluto toda la religión es así, como tampoco todos los científicos odian la religión. Pero vamos, en resumen, ya sabemos que la humanidad ha usado fantasía y la creación de mitos para explicar cosas que en el momento nos parecían inexplicables. Aquí se menciona a Jonia, que es una de las cunas del pensamiento más importantes de la historia de la humanidad. Es el nombre con el que se conocía en tiempos de la antigua Grecia, pues a la costa centro-occidental de Anatolia, actualmente en Turquía, pero bueno, en su momento Grecia asiática, Grecia clásica. Y no hay duda de que, bueno, nuestra sociedad, por lo menos la occidental y a partir de la occidente, se impregnó al resto del mundo, pues ha sido así en gran medida por todo el conocimiento, por toda la filosofía y la manera de entender la vida en la antigua Grecia. Grecia fue una civilización que fue básicamente un faro de luz y conocimiento. Sin embargo, aquí ya se empieza a ver el peligro de la evolución, ¿no? Que es que, bueno, quien se pone arriba de la escala, pues empieza a ver como una necesidad el gobernar y el reinar sobre el resto de las especies. Por eso luego se hace mención, bueno, pues este hambre de rocas brillantes, al oro, a los diamantes, a estas nubes gigantes en forma de hongo, que es claramente las bombas atómicas, y a medida que se expande el conocimiento y la experimentación del ser humano. Y aquí se hace una mención a entra rata. Antes decíamos entra vida, ¿no? Se mencionaba Luca, entra vida y ahora rata. ¿Por qué? ¿Por qué una rata? En The Ancestor Tale, el biólogo evolucionista Richard Dawkins, de este que hemos estado hablando, predice que las ratas pueden convertirse en la forma de vida dominante si los humanos se extinguen después de un apocalipsis nuclear. Y es que esto ya ha pasado antes. Los pequeños mamíferos se abrieron paso cuando los grandes dinosaurios, hace 65 millones de años, estos grandes depredadores pues desaparecieron y dieron paso pues a esos mamíferos que evolucionaron. Y nos deja claro, bueno, pues un poco todo este mensaje que nos está explicando. Es nuestro tributo a la evolución, a la capacidad de asombrarnos con cosas pequeñas, a conocerlas, a entender el conocimiento. Y sin embargo, también hay un mensaje de, oye, ¿y qué hacemos con todo este conocimiento? Desde luego somos capaces de lo mejor como especie, pero igual también somos capaces de lo peor. Hemos creado el reggaetón. Podemos crear composiciones como el minueto en sol mayor de Bach, que se escucha en la propia canción.
O misiles, que también escuchamos un misil en la canción. Y también podemos crear cosas maravillosas como el riff de Enter Sandman de Metallica, que si estás atento y escuchas bien, en la canción lo hacen de una manera un poquito diferente, más disimulada, pero ahí está, y lo ponen como un hito de lo que hemos creado los humanos, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es una gran creación. En fin, que podemos crear grandes cosas, pero también podemos destruir nuestro propio planeta donde vivimos. Por eso también está este mensaje y nos dicen que nosotros estuvimos aquí, ya van al futuro, cuando ya no estamos. Tras un silencio, la música cesa y volvemos con música tranquila y de nuevo la voz de Dawkins. Llega así la parte llamada entendimiento. Vamos a morir y eso nos convierte en afortunados. La mayoría de las personas nunca morirán porque nunca nacerán. Y bueno, aquí tenemos un speech un poquito largo donde se desarrolla toda esta idea. Las personas potenciales que podrían haber estado aquí en mi lugar nunca verán la luz del día y superan en número a los granos de arena del Sáhara. Somos unos pocos privilegiados que ganamos la lotería del nacimiento contra todo pronóstico. ¿Cómo nos atrevemos a quejarnos ante nuestro inevitable regreso a ese estado anterior, de los que la gran mayoría ni siquiera nunca se han movido? Finalmente, para despedirse en la canción, volvemos a escuchar a Dawkins, esta vez citando El origen de las especies, este libro de Darwin donde se plasmó finalmente esta teoría de la evolución. Se nos cita una frase del científico escocés en su famosa publicación. Hay grandeza en esta visión de la vida con sus varios poderes, habiendo sido originalmente inspirados en unas pocas formas o en una, y que mientras este planeta ha seguido su ciclo de acuerdo con la ley fija de la gravedad, desde un comienzo tan simple, infinitas formas más hermosas y los más maravillosos han sido y están siendo evolucionados. La canción se disipa en los sonidos del océano, el lugar donde se originó la vida y el antiguo Luca hizo su hogar. Esta parte se llama madera flotante, desgastada por el mar. Se pueden escuchar los cantos de una ballena, el canto de los pájaros y otros sonidos naturales. Y entonces, silencio. El mismo silencio del que surgió esta canción, y el mismo silencio del que la gran mayoría de canciones nunca surgieron. Vaya, nos hemos puesto intensos, ¿verdad? Y aquí es donde la canción nos brinda una reflexión. ¿Merece la pena pasarse por el Patreon del que ha hecho el análisis de esta canción? Vale, no viene en la canción, viene en este vídeo y sin embargo yo os lo propongo, porque gracias al Patreon pues podemos seguir aprendiendo de historia, de literatura y de lo que se tercie, gracias a temazos como este, pero también con películas, con videojuegos, con lo que toque. Si te pasas, aunque sea un par de meses, me harás muy feliz y espero que este vídeo te haya gustado, pues a lo mejor como para leerte el libro de Dawkins o como para escucharte la canción entera. Recuerda también una cosa, que hay comentarios muy buenos en cada vídeo que publico, así que dedícale un minutillo a ver los comentarios porque siempre aportan información y siempre hay mucho humor. Bueno, y si ya te suscribes, le das a like y le das a la campanita para enterarte cuando subo vídeo y encima compartes el vídeo entre gente que sepas que le gusta Nightwish, que le puede gustar mucho este análisis, creo, entre gente que sepas que le gusta la historia de la evolución o entre gente que sepas que afirma que venimos del mono, pues se lo pasas porque él más que ningún otro viene del mono, porque si todavía no ha llegado a estas conclusiones es que se ha quedado muy atrás. En fin, muchas gracias por estar ahí y ver este vídeo, ha sido muy profundo pero muy interesante, ¿verdad? Esta canción. También, por cierto, si quieres apoyar al canal, pásate por amazon.eso.com y compra La calle de las mentiras, mi primera novela, misterio, humor, aventuras, Segunda Guerra Mundial, creo que te puede gustar. Un saludo y nos vemos la semana que viene.